directora de Uruguay 21, y alguien que yo no sabía es comisario. Sí, yo me acabo de enterar. Yo también. Sí. A Benjamín Limberov lo ascendieron a comisario, ¿es verdad? Benjamín, gracias por estar. Buenas tardes a ustedes y por la Perdón, introducción. Tengo que seguir. Por la introducción. Comisario de la muestra. Ahí está. Se ha infartado más de una persona. Quiero aclarar que no tengo nada en principio contra los comisarios. No, nadie. En realidad, nunca me imaginé que en una tarjeta de presentación iba a decir comisario. Pero aprovecho la introducción que ustedes hicieron por dos motivos. La primera, porque Héctor Lescano tuvo una operación la semana pasada y se está recuperando. Y segundo, porque él es uno de los historiadores de Liverpool. Sí, señor. O sea que la preocupación que Alberto trasladaba, de pronto se puede canalizar. Perfecto. Y siempre ha sido alguien que ha estado dispuesto a promover a su club, claro. entre otras cosas por estas razones que acaba de decir, de que normalmente cuando el Liverpool, que también pasa con algunos como los de la franja, ocurre, aparecen muchos hinchas, que son ciertos, pero en realidad el saludo también para, si me permiten, para Héctor y una pronta recuperación. Sí. No sabía. ¿Ya está en su casa o...? La última información que yo tenía todavía no. Bien, bueno, desde acá un saludo grande Totalmente. para un gran político también. Sí, señor. Y Una gran persona. Y un gran liverpulense. Muy querida señor. por todas las tiendas. Sí, es también, cierto. más allá Es cierto. de su filiación política. Es cierto. Bueno, Benjamín, ¿podemos adelantar algo de los resultados esos? A ver, ustedes siguieron, porque yo he estado, han tenido la gentileza del programa de invitarme en alguna oportunidad, tanto en la apertura, luego del Día Nacional, el 17 de junio, y bueno, ahora estamos comentando qué es lo que ocurrió. A mí me parece que es bueno para el país que se discuta algunas actividades como esta que van más allá de los periodos electorales. Porque la particularidad es que caen normalmente en el año en que hay un cambio de gobierno. Ha pasado en Milán, ha pasado en Shanghái, ha pasado en Zaragoza, ha pasado en Dubái. Entonces, esta es una discusión sobre cómo el Uruguay se posiciona, dónde se posiciona y para qué se quiere posicionar. Ayer en el Parlamento hubo algún legislador en la Comisión de Presupuestos que cuestionó la existencia de Uruguay 21 y de la promoción. Cosa que me llama la atención, incluso porque en el caso de la marca País, quien originalmente la promovió fue Jorge Valle, no fue el Frente Amplio, y se discutió cómo posicionarnos. Y es una oportunidad que el país tiene y es bueno que lo discuta, ese es el primer punto. Y eso es lo que me parece que deja como experiencia, porque yo comienzo a trabajar en este tema en enero del 2025, o sea que la decisión se había tomado 2 años antes. Quien había firmado el compromiso de Uruguay de participar en la Expo había sido el doctor Lacalle Pou, y el gobierno lo que hizo en este caso fue tratar de seguir posicionando al país. Así que esa es una primera lección. La segunda es que una exposición, como también podría decir el Mundial 2030, como también podría haber dicho otras actividades, es una enorme oportunidad de comenzar a visualizar posibilidades para nuevas tecnologías, nuevas herramientas, formas de posicionarnos y también ver cuál es la institucionalidad que el Uruguay tiene para definir sus prioridades internacionales. Hoy ese ámbito, hasta que lo cambien de alguna forma, es lo que se llama el Consejo de Representación Internacional Interinstitucional, que es en sigla CIASEC. Ahora, eso implica también otra cosa que aprendemos, que es, cuando termina esto, no se puede ir como agua entre las manos lo que se hizo como inversión. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, es una sugerencia, un criterio que planteo, es tener grupos de seguimiento y que van más allá de los partidos políticos y que van más allá de las propias agremiaciones empresariales, también de los trabajadores, porque ese es uno de los matices. Los posicionamientos de Uruguay en las ferias no siempre incorporan a todos los sectores sociales. Claro. Y a mí me parece que si es el país, así tiene que ser. Por eso, por ejemplo, el 20 de mayo, que es una fecha que por lo menos reúne a la inmensa mayoría de los uruguayos en torno a la defensa de derechos humanos, lo que implica
el stand de Osaka tuvo por primera vez representación, y las margaritas no solo fueron la forma de engalanar nuestro stand y hacer algunas cosas, sino que fue lo que hicieron todos los países latinoamericanos, el pabellón de Naciones Unidas y también de los españoles, por ejemplo. Y cuando llegó el momento del 24 de junio, el tango, representamos allí algo que es el 4º mercado mundial del tango, Japón. Claro. Y como no estaba Argentina, no tuvimos que discutir con nadie. Claro. Y el 16 de julio, 75 años de Maracaná, también fue, y agradezco a Sergio Gorsi y a la producción, a quienes han trabajado en eso, porque nos ayudaron a generar un video mostrando las imágenes de Maracaná y de 1930. Entonces, no es solo que estamos allá representando, no es solo la economía, no es solo los productos, correcto, válido, necesario y prioritario. También es el perfil que los uruguayos tenemos. Y por ejemplo en eso, Ceibal preparó una trivia de preguntas y respuestas relacionadas con el Mundial de 1930. Y los frigoríficos de alguna manera se avinieron a generar en una lata de corned beef una etiqueta especial como souvenir, porque el corned beef se sigue exportando a Japón. Forma parte de un kit de supervivencia que los japoneses tienen. No solo vendemos los uruguayos, pero en este caso así fue. Entonces, lo que quiero decir es que también para nosotros fue muy importante tener presente que Uruguay tiene 104 años de relaciones diplomáticas con Japón. Y si nosotros acá en el Uruguay rascamos un poquito, sale un japonés debajo de la piedra, por las más diversas razones. Japón estudió el desarrollo, la posibilidad de desarrollo forestal de Uruguay antes que Uruguay aprobara la ley de promoción forestal. Y recién el año pasado, un holding japonés, Oji, que fue sponsor del stand también, compró 42.000 hectáreas forestadas en Tacuarembó y Rivera. Pero de alguna forma, a nivel institucional, INAC fue sponsor, Ministerio de Turismo fue sponsor, Banco República, UTE. Entonces, ese entramado no debe quedar solamente en, bueno, ayudamos, patrocinamos que Uruguay estuviera presente ahí. Hay que seguir. Las reuniones que tuvimos sobre hidrógeno verde con el holding Kawasaki, hay que seguirlas. Las reuniones sobre movilidad y digitalización que tuvimos con el holding de Hitachi, hay que seguirlas. INAC tuvo reuniones con 2 cadenas de distribuidores de carne en Japón, con los cuales todavía no estaba trabajando. Se certificó la miel de Uruguay para poder vender al mercado japonés. Ahora hay que seguirla y tratar de que efectivamente eso se materialice. La subviceministra de Turismo estuvo aprovechando la fecha que había una feria internacional de turismo en Japón, a 100 kilómetros de Osaka, y entonces se participó y se recompuso las relaciones. Y también, por ejemplo, se sentaron bases con el Buró de Convenciones y Congresos de Osaka para promover el Mundial 2030, porque, bueno, Osaka es en donde está el equipo Cerezo, que es en el que jugó Forlán. No es que tenemos muchos jugadores que hayan jugado allá, por lo tanto, Forlán se avino a, efectivamente, hacer un saludo para la Expo. A lo mismo que el 25 de agosto, Rada hizo una versión audiovisual, pero hizo un saludo también en particular para Osaka. Y también lo que a mí me parece que queda como legado de alguna forma es, la feria es un hito sobre el cual hay que trabajar, pero no hay que quedarse solo en los parámetros de la feria. Entonces, en Osaka, junto con el equivalente a Uruguay 21, que es Yetro, la agencia de promoción, se hizo en el centro de Osaka una presentación para empresarios e inversores japoneses. Más de 60 participaron. Y ellos quisieron ser coorganizadores, no solo nos ayudaron a comunicar, sino que fueron coorganizadores, y se hizo en su sede. Y luego no nos quedamos en Osaka, fuimos a Tokio. Y en Tokio también participó la Agencia de Cooperación Japonesa y también el Banco Interamericano de Desarrollo. Y fueron más de 100 los que participaron allí. Con una particularidad, los que hablaron bien de nosotros, no fuimos nosotros, que normalmente lo tenemos que hacer. Claro. Fueron las empresas japonesas que están radicadas en el Uruguay. Ah, sí. Exacto, porque lo que yo entiendo es de que a los empresarios japoneses siempre los va a ayudar más a visualizar las particularidades que el Uruguay tiene
para establecerse aquí, dado por los japoneses. Por ejemplo, en Tokio estuvo la firma que respaldó la emisión de bonos Samurai, fue la que presentó Uruguay. Este holding que yo les mencionaba dijo por qué se había localizado en el Uruguay. Hay empresas como Kubota y Botara que también, y no es que todo lo que ellos dijeron era que no, ellos también plantearon algunos temas que tenemos retraso todavía a los efectos de promover más negocios y más empresas que puedan radicarse acá. Entonces, ese know-how, de alguna manera, es necesario que se pueda mantener y se pueda desarrollar. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que los importadores de productos japoneses no tuvieron ninguna presencia, a pesar de que hice los esfuerzos para acercarlo. Nosotros trabajamos bien con la Cámara Japón-Uruguay, que Isidoro Dara la preside, pero nosotros consumimos casi 50 millones de dólares de autos japoneses al año. Y no hubo ningún empresario. Ninguno se acercó, digamos yo. Solamente en una conferencia de presentación hubo la gente de Ajax que se arrimó, participó y demás, pero después no. Y eso no me parece, o sea, me parece que lo tiene que ser tenido en cuenta y debería ser de otra manera, mirando para adelante. Porque son las herramientas que tenemos, no solo lo que nosotros colocamos y lo que nosotros compramos. Claro. Hablando de debería ser y lo que es. A ver. No, me quedé pensando que nombraste a Forlán. También actitudes individuales suman o restan en el mundo. Y estoy pensando, seguramente cuando Diego Forlán fue a jugar a Japón y su saludo de presentación lo hizo en japonés, se tomó el trabajo de aprender el idioma para poder saludar en la lengua que lo iban después ir a ver a la cancha, ayudó a esto que estás tú contando. Perfecto. Seguramente esa acción, por ejemplo, es parte de la promoción del país. Sin duda, incluso cuando yo menciono que hay 250 descendientes de tercera generación de Japón, a ellos les fuimos a presentar, le fuimos a preguntar qué es lo que entendían que de Uruguay era válido presentar en Japón, de lo que ellos vivenciaron, y a su vez cómo presentarlo, porque no es solo de qué voy a presentar, sino cómo. Entonces apareció un fenómeno que fue lo que definió el espectáculo cultural del Día Nacional. El tambor es otro tambor en Japón y demás, pero efectivamente tiene una tradición. Y Hugo Fattoruso, que fue el del conjunto y que a su vez tiene un contrapartner del espectáculo Dos Orientales, que es japonés, fueron el centro de la presentación. Fattoruso lleva más de 10 años dando talleres de música allá, y se acompañaron con una pequeña cuerda de tambores de C1080. Mira. Ahora, lo de C1080 no es por casualidad. Japón está respaldando el desarrollo de la Casa Cultural C1080 acá en Barrio Sur y Palermo. Mira qué bien. Entonces, tratamos, la verdad que el tiempo no nos dio y a mí me hubiera gustado avanzar más, en generar un relacionamiento entre los que practican el toque de tambor japonés y nuestra gente. Pero eso queda como de las cosas que efectivamente se pueda avanzar. Es más, yo creo que el espectáculo de Uruguay fue un espectáculo muy digno, muy bueno internacionalmente. Había más de 450 personas sentadas, pero había más o menos otras 1000 personas porque eran en un lugar abierto. Entonces, la parte discursiva y la parte cultural era de 1 hora. Entre todos, o sea que cuanto más hablaban los políticos, menos música había, así que pusimos cotos a eso de alguna manera y fue un espectáculo de unos 45 minutos aproximadamente, y la verdad que si lo hubiéramos trabajado con más tiempo, incluso podíamos haber salido con la cuerda de tambores desde ese espectáculo a desfilar por la Expo. O sea que era una cosa a mirar, pero cuando lo planteamos como posibilidad nos dijeron no, pero 45 días antes se cerró el plazo para poder discutir, porque eso implicaba tomar otras medidas dentro de la Expo. Pero con esto también, ¿qué quiero decir? Yo mencioné al pasar la reunión con Kawasaki. Bien, muchos de los stands que hay en la Expo, digamos, a ver, hagamos un símil. 1000 veces más grande que el Prado, la Expo, para que tengamos una idea. En definitiva, terminaron pasando 28 millones y algo de personas por la Expo. Increíble. Los últimos 3 días hacían campamento para entrar. Increíble. Por nuestro stand, que era en un pabellón con otros 12 países,
pasaron 3.800.000 personas. O sea, nosotros más que todo fuimos Uruguay. marcando, sí, fuimos marcando hasta que llegamos a 3.300.000, eso fue a finales de septiembre. Hicimos una presentación, teníamos una pantalla que era de 7 metros por 5,50, de alta definición, donde pasamos, y ahí lo que tú dices, lo del idioma. Hoy nosotros dejamos, luego de esta experiencia, tenemos 2 horas 20 de pequeños spots de 2 y 3 minutos de diferentes cosas del Uruguay, todos subtitulados a japonés. Mirá qué bien. Buenísimo. Bien. Incluso hasta hubo una cosa que nos la pidieron en Japón, porque Mujica visitó Japón y todavía hay recuerdos de eso. Entonces en la película 52, Los sueños del Pepe, 2052 creo que se llama, hay 8 minutos de documentales sobre su visita allá. Hay un libro infantil. No, en hay Japón un libro que se distribuye efectivamente en la escuela sobre la vida de él, pero esto otro hubo que traducirlo. Claro. ¿Por qué? Porque ustedes imaginen, yo le decía al Prado, imaginen gente pasando por delante, ahí no hay audio, porque si no todos los 13 están con nosotros, imposible. Entonces, eso implicaba generar la condición para que la gente observara qué era lo que nosotros queríamos mostrar. Y efectivamente, por ejemplo, hay un video de un dibujito animado, Los Carpinchos, que dura unos 12 minutos. Entonces, nosotros anunciábamos cuándo lo íbamos a pasar, marcábamos un territorio más amplio que nuestro propio stand, en acuerdo con los otros países, y eso congregó más de 45.000 personas que lo vieron. Los videojuegos, Uruguay tiene desarrollos de videojuegos y algunos se colocan en Japón, también jugaban con eso. La trivia que yo menciono, imagínense las preguntas en japonés sobre el Mundial de 1930 en una pantalla de 5x7 y los niños jugando y la gente observando. Ahora, tú me preguntabas sobre el impacto. Claro, hay cosas que eran descomunales en la feria. Por ejemplo, tú te hacían un diagnóstico de tu salud en la feria. Había un stand de la salud japonesa que mostraba, entonces tú ingresabas, ponías no el nombre, pero ponías fecha de nacimiento, el peso, el otro, ponías las manos de determinada manera y te iban procesando, pasabas por 7, 8 máquinas y al final te decías cómo estaba la edad tuya con relación al estado de salud. ¿Cómo te dio? Me dio bastante llevadero. Me dio bastante llevadero. Bastante parecido a los 76 y medio. Bien Danubio, bien ahí. Volviendo a Uruguay, nosotros, fíjate que parece que falta mucho y no falta nada para el Mundial 2030. Nada. Nosotros tenemos que, esta es una gran oportunidad para mostrarle al mundo, es una ventana espectacular. Fíjate todo lo que dijo de toda la gente que pasó, de mostrar las bondades, mostrar algo tan lindo, y más ese mercado japoneses que a los mundiales van, aunque no sepan, aunque no clasifique Japón, no, aunque no se sepan, llena de japoneses en los aunque no mundiales. sepan con qué se juega el fútbol. Pero por ejemplo, se llena, pero yo te digo, por ejemplo, así como Gorsi nos ayudó con imágenes, también Tenfield nos dio, porque las imágenes del fútbol, ustedes saben que están, pero ahí tiene restricciones, porque hay imágenes del fútbol uruguayo que están relacionados a los partidos FIFA que no son de Tenfield, son de FIFA. Claro. Entonces tuvimos que ir viendo y se prepararon. Cosa de carnaval también fue en ese lado. Pero yo digo, el 6 de diciembre, ¿a ustedes les dice algo? No. Bueno, el 6 de diciembre en Washington se hace el sorteo de la serie 5, se hace el sorteo. ¿Qué va a llevar Uruguay? Porque a alguien, ¿no? Con los que vamos a jugar sería bueno, pero lo que estoy pensando es hacer marketing por el 2030, ¿no? Claro, claro. ¿Qué mejor que hacerla? Que se hace en diciembre, hacerlo en Punta del Este. Yo no sé qué decisión va a tomar el país, pero si vamos a participar de la Expo en Riad 2030, Riad va a ser el campeonato mundial del 2034. Entonces hay que asociar lo que nosotros vamos a hacer estratégicamente para poder ser socio en la promoción de nuestro 2030. Y sumar, te cuento lo que Le decía a mí, lo que es nuestro hombre de fútbol acá, en 18 de julio
está la puerta Sí. por donde pasó la Copa de 1930. Yo paso por allí, la mayoría de la gente no sabe. No, porque nadie. está- No, la nadie mayoría sabe. no, nadie. Nadie Bueno, sabe. está un cartel chiquitito ridículo. Sí. Está todo pintarrajeado. La Intendencia puso una parada al lado, hay que sacarla de ahí. ¿Y por qué no Liverpool o Peñarol, cuando salga campeón uno de los dos, no pasan la copa de vuelta por allí? ¿Por qué no resignificamos esa puerta, ese pórtico que por suerte no lo tiraron y quedó Es allí? que ahí estaba el AUF, por eso Por la eso, copa pasaba obvio, por ahí. pero ¿por qué no reivindicamos ese lugar? ¿Por qué no los niños cuando van en béisbol van y pasan la copa por allí? ¿Por qué si es el 23, vamos a levantarlo eso? ¿Por qué no? Vos pasás por Yo- allí, da pena, Sí. todo en sucio, una mugre, y encima le A meten la una, uruguaya, le viejo. meten una parada de ómnibus que está medio como tapando, en chanfle a la puerta. No, muchacho, tiene que estar destacado, iluminado, y tiene que haber un cartel grande, como hay en todas partes Claro, del mundo, andá que a la diga plaza por acá pasó. andá a la plaza de los Olímpicos. Sí, sí, pero bueno. A ver. No, pero hay oportunidades, incluso... Y esto es mínimo. Sí. Esto es mínimo. Pero si no es por un privado que se rescató donde era la vieja cancha de Peñarol que se jugó el mundial, que jugó el primer partido del mundial en 1930. Nadie También nadie dónde era, sabía, nadie. y ahí hay un arco ahí que simula. por eso cuando- Ya les conté lo de Crotogini, ¿no? Lo vuelvo a contar para que se también. entienda lo que es ser identidad. Ah. Yo cuando hice el libro de Crotogini, la segunda charla en su casa me dice, ¿te sabes, Silva, que estamos haciendo la entrevista sobre la cancha de Peñarol? Yo ni sabía, la verdad. Él me dice que es fanático de Nacional. Fanático hasta el punto que me dice, yo cuando Nacional hacía un gol, mi grito llegaba hasta el Parque Central, acá la cuenta. Fanático. Sin embargo, me dice, venga que le quiero mostrar esto. Me muestra 3 álamos piramidales que estaban en el costado. Dice, esto estaban en la cancha de Peñarol. Yo no lo quise cortar porque siento que son parte del patrimonio. Pero hizo algo más Crotogini. Dice, yo retiré la tranquera, La portera. la portera, que era de metal. ¿Y qué hizo con esa tranquera, esa portera? Y llamó a la directiva de Peñarol. Está esperando que le respondan la llamada. Entonces en esas cosas no tenemos, nos cuesta el tema de identidad. Yo pensaba, ahora que está esa máquina de ferrocarril allí en el estadio, imagínate que estuviera esa cosa, que por acá fue la primera cancha de Peñarol. ¿Cómo nos cuesta? Eso no es dinero, Vos era nada sabés- más que voluntad. vos A veces sabés- nos cuesta limpiar el lugar donde pasó la Copa del 30. ¿Vos no sabés cuesta dónde nada. fue la primera sede de Peñarol? Es en la calle Maldonado. Sí, ¿Alguien sí. sabe dónde? Sí, sí, sí. Nadie. Todavía Sí, está. todavía con está. un diseño de Sí, letras Sí, pero bueno, no se, pero que alguien no se tiene que puede, saber que- justamente tiene ese Sí, diseño porque no se bueno, puede bueno. tirar abajo. No, pero incluso- La primera sede Nacional, que cada tanto algunos bolsos quieren reivindicarla, allí en Soledad. La calle Está allí, Caprario, y- donde y- estaba Fum, Sí, Fum, al exacto. lado, y Pero no lo pasa sabe, nada. la Y no sabe pasa muy nada. poca gente todas esas cosas. Y bueno, pero de hecho, a mí me parece que el 2030 es una oportunidad. claro, Sí, sí. Pero hay que discutirlo claro, ahora. obvio, claro. obvio. Y además, como país, está bien, podamos discutir, porque hay experiencia de no hacer disparate con la inversión, lo que cuesta la inversión, Claro. cuánto De acuerdo. los 25.000 pesistas y el mundial, o sea, todo eso yo lo acepto. Ahora, si quiero aprovechar el posicionamiento, para el posicionamiento de nuestro país, para colocar productos, para generar otra forma de relacionamiento, esta es la oportunidad que tenemos. No es que van a haber muchas más. No, y la es que próxima que va a haber ser muchos el más. 3030. ¿No? Entonces, desde ese punto de vista, por eso yo decía que la experiencia de Osaka también es una experiencia, como las anteriores, que van más allá de los partidos. Claro. O sea, en el Parlamento tiene que haber una comisión de seguimiento de estas cosas. Eso Porque te iba a el preguntar, ¿cómo Parlamento seguimos? también es, ¿Cuál sería el ideal es para seguir una esto? rueda, una polea de transmisión de este tipo de cosas. Porque después en los presupuestos hay que votar plata. Exacto. Esto no es que se hace por arte y demás. Entonces, eso implica que los partidos estén de acuerdo, pondrán el acento que quieran sobre lo que hay que hacer. Pero efectivamente hay que poner fondos entendiendo lo que significa Que esto. tampoco es muchos millones de dólares, ¿no? En este caso fueron alrededor de 2 millones de dólares, efectivamente, porque no teníamos restaurante, porque teníamos otras condiciones y teníamos menos metros cuadrados que otras veces. Pero de todas maneras es una inversión. Claro. De todas maneras es una inversión. Y después los organismos que van a participar tienen que pagar sus pasajes, tienen que ir. Entonces, que asumamos eso. Pero por otro hecho que es muy importante, el Estadio Centenario es el único monumento del fútbol mundial aprobado por la FIFA. Sí, señor. En pie, además. En pie. Y con el formato que Original. tenía. Original. Ahora veremos qué Sí. modificaciones, porque es cierto que hay que hacer Sí, determinado claro, tipo claro. de modificaciones, pero esas son las cosas que nos identifican Totalmente. mundialmente. Debe haber
Miren, nosotros, cuando yo estaba en el ministerio, hicimos un estudio en 5 ciudades de la China sobre qué se conocía del Uruguay. Porque no era que van a venir millones de chinos, No. aunque vienen unos cuantos miles de Argentina y de Brasil. Pero lo que sí es cierto es que si nosotros queremos posicionarnos en un destino regional para los chinos que salen, no me voy a poner a hablar de millones, pero efectivamente hay que saber de qué están hablando. Incluso por dónde quieren venir, ¿no? Por dónde quieren venir. Porque hay algún punto intermedio tienen que tocar. ¿Bien? Entonces, lo que encontramos, que lo primero por lo que nos ubicaban era por el fútbol. Dio la casualidad también que después Uruguay ganó las 2 copas que se jugaron con equipos mundiales hasta el Chino Recoba tiene, por lo del Chino y Recoba, tiene su sonido y repercusión. El Museo del Fútbol es el museo más visitado, por otro lado, más porque Xi requerido. Jinping es fanático del fútbol. Y de lo que sabía y sabe es de la experiencia del baby fútbol de Uruguay. Entonces, si tenemos que tener una mirada larga, tiene que pasar por eso. Lo segundo es la carne. O sea, el Y ellos fútbol, son la carne. la carne, después del vino y después del tango. Pero por encima de eso, para aproximarse a la mirada sobre Sudamérica y demás, ellos hablan de la Antártica. Porque dentro de los lugares exóticos, que los que tienen poder adquisitivo, que pueden llegar a nuestros lugares, Antártida, la Antártica para ellos, ocupa un lugar muy Hay preponderante. una base china al lado, cerca de la de Uruguay. Bueno, tienen muy buena relación, además. No, supongo que sí, sobre todo porque le debe gustar ir a comer carne, nuestro destacamento debe tener algo. Pero eso es muy importante para posicionar. La otra cosa llamativa es que los sectores económicamente en condiciones de poder viajar, lo que practican es el golf. Tú me dijiste una vez la cantidad de chinos que jugaban al golf, que yo quedé impactado, y recuerdo que me dijiste, Alberto, pensá, en una gestión que hiciste hace muchos años, pensá si un porcentaje mínimo de esos chinos vienen acá. ¿Cuántos eran esos chinos? A esta altura son casi 2 millones. Claro. Pero Yo ¿qué es quedé lo que impactado pasa? cuando vos me ¿Qué es dijiste lo que eso? pasa? Cuando yo conversé contigo de eso, todavía no habían sido los Juegos Olímpicos en Brasil. Mira. Y en ese momento, Claro. uno de los planteos que yo realicé a las autoridades del golf chino era que hicieran la última etapa de aclimatación Claro. jugando aquí previo a Río. Con lo cual ellos me miraron con cara de asiático y me dijeron, la idea no es mala, pero hace 2 años que tomamos la decisión Claro, dónde vamos claro, a ir. Claro, claro. O sea que Pero ellos fíjense, planifican. Supónganse que una jugadora Sí. o un jugador de los ranqueados chinos jugar alguno de los torneos que se juegan en el Uruguay, ¿cuánto nosotros nos ayuda a posicionarnos en ese lugar? No solo porque vayan a venir, sino porque La se hable información. de nosotros. Claro. Para que ustedes tengan una idea, el canal cable chino, que es similar al Gourmet o las cosas que están acá, tiene 6 millones de inscriptos. Entonces, si queremos promover las carnes, si queremos promover alguna de las cosas, no es que nos podamos perder. Nosotros hicimos en su momento el premio de los estudiantes de idioma español que tenía China. Nosotros dimos el premio y vino acá Pablo, lo denominamos Pablo cuando vino, la ORT organizó los recorridos, después el Ministerio de Turismo estuvo respaldando. Son idioma español, son más de 1,5 millones. Y tienen un canal de un reality show de pregunta y respuesta en español. Mira. Entonces, este tipo de cosas, ¿qué vamos a hacer con relación, si se va a Riad, qué vamos a hacer con el árabe como idioma? Claro. ¿De qué manera nos vamos a posicionar con ellos? O sea, que participar en la exposición tiene que ser la culminación de un proceso en el cual mejoramos todo lo que entendamos necesario como país que podemos desarrollar. Y para con el Medio Oriente. Por ejemplo, la compañía aérea de Arabia Saudita, en su plan de trabajo, tiene un desarrollo dentro de 2 años, en el 27, que muy probablemente llega a América del Sur. Ahora, ¿cómo se abastece esa línea aérea con relación a Arabia? Entonces nosotros tenemos que ver si tenemos posibilidad de ofertar algo para ser parte de un subhub o lo que fuera. Claro. Entonces, esas son las miradas que yo creo que el país se debe
a los efectos de no estar discutiendo todos los días, ¿no? Y mordiéndose la cola. Y desde ese punto de vista, la experiencia de Osaka es importante, o me parece que quedan enseñanzas, y el 27 de noviembre, ahora en la Cancillería, vamos a hacer, digamos, con el ministro, con la directora de Uruguay 21 y nosotros, y el equipo de trabajo que me acompañó en esto, una presentación de algunas de estas cosas que estamos conversando aquí, con algunas ideas de cómo podemos seguir, pero también invitando a los que fueron en la delegación al Día Nacional y después, porque cada uno de los organismos, de las empresas, tendrá algo que ayudarnos a volcar como experiencia para poder mejorar. Por lo que decía, ¿no? Esto debe seguir. Muchas gracias, comisario. A las órdenes. Que pase bien. Gracias por estar y por todo lo que nos ha contado. Algunas cifras no me entran en la cabeza, ¿no? No, nosotros tampoco. Por día pasaban 2 ante la arena por el estado. Claro. Bueno, lo que pasa es que uno también tiene que tener en cuenta que en esos lugares no solo va la gente local del lugar, sino todos aquellos países que de una manera u otra están involucrados en la feria, que en definitiva van a hacer negocios entre ellos y es un atractivo interesante para el mundo, ¿no? Tal cual. Bueno, Bambi. Sí, señor. Tengo novedades de los amigos de Lubrax, A ver. de Canelones, que nos habla de la